3, 2, 1, vamos. Bueno, muy buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estén todos de primera, tan contentos como yo estoy en este momento, porque de verdad poder compartir la palabra de Dios, poder compartir entrenamiento en cuanto a líderes cristianos o líderes espirituales, para mí es un proceso bastante duro y difícil, pero no porque la palabra de Dios sea difícil, sino más bien por la responsabilidad que eso conlleva. Hablar de todo lo que tiene que ver con una cuestión espiritual conlleva una responsabilidad, porque si bien estoy hablando desde lo que yo entiendo de la integridad de la palabra de Dios, pero a su vez hay una necesidad, por así decirlo, de transmitir el mensaje como es, como corresponde, claro, simple, conciso, y a su vez que se entienda. Hoy vamos a ver algo que realmente a mí me pareció fantástico más en este tiempo, que tiene que ver con la Pascua. Digamos, la Pascua se está viviendo en gran parte del mundo y justo también coincide con la Pascua específicamente judía, ¿sí? Tenemos la Pascua cristiana y la Pascua judía, y hoy, digamos, coinciden las dos fechas, porque claro, el cristianismo con el judaísmo está totalmente separado, no, o sea, ellos no creen en Jesucristo, nosotros sí. Ellos, digamos, aún siguen sacrificando el cordero, nosotros no. Entonces hoy se da justo la coincidencia entre las dos, ¿sí? Pero lo que vamos a ver hoy, porque siempre que se habla de la Pascua, siempre que se habla de todo lo que pasó en ese momento, se habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si ustedes se fijan bien, dice ahí, digamos, el título, es ¿qué ganó y qué ganamos por la entrega de nuestro Señor? Porque hubo un beneficio, hubo una ganancia, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo trabajó por algo que él sabía, que si bien entendía que la Biblia hablaba de él, hablaba de los padecimientos que iba a tener, hablaba de todo lo que le iba a pasar, pero también hablaba de las recompensas que este Mesías iba a tener, ¿sí? Su gozo y puesto delante de él tenía mucho que ver con esto. Él dijo, bueno, yo por vos, mi Dios, yo lo soporto todo, lo aguanto todo y avanzo sobre todo, porque yo sé que este camino que elegí a la hora de decirte que sí, es justo para vos y es justo para la humanidad y va a ser justo para mí, ¿sí? Cuando la palabra de Dios habla de que nosotros vamos a recibir recompensas por nuestro trabajo, digamos desde el corazón, no por trabajar, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, pero sí que vamos a tener recompensas en el cielo por toda nuestra entrega amorosa a Dios, por el corazón que nosotros le pongamos a Dios. El Señor Jesucristo le pasaba exactamente lo mismo. Él sabía que su trabajo, como dice la palabra de Dios, no es en vano, sino que hay algo que va a recibir, con lo cual nosotros deberíamos tomar ejemplo también de esto. Entonces, como para, digamos, meternos en un contexto, nuestro Señor Jesucristo, al hacer esta entrega amorosa, Él sabía que iba a tener un lugar de privilegio. Y si estudian la vida de José, van a ver que hay un gran paralelismo entre la vida de nuestro Señor Jesucristo y su entrega amorosa con la vida de José al entregarse de forma amorosa y con total sabiduría en cuanto a lo que le iba a pasar a la tierra de Egipto si no eran seguidas, por así decirlo, las recomendaciones que Dios le dio. José trabajó muchísimo, se entregó a Dios y dijo, yo voy a esperar en tu promesa. Cuando se dio el tiempo, la promesa de José recibió, digamos, una recompensa de estar al lado de Faraón. Faraón le dijo, vos vas a manejar Egipto, pero recordá, yo soy Faraón, ¿sí? Así que vos vas a ser la cabeza. Todo lo que digas es como si yo lo dijera. Con lo cual, vos tranquilo, vos avanzás sobre esto. Y con el Señor Jesucristo también pasó exactamente lo mismo, porque Faraón lo exalta hasta lo sumo. Dios exalta al Señor Jesucristo hasta lo sumo.
Dios, o sea, Faraón le cambia el nombre a José y le pone un nombre y le da un anillo, del cual dice, con este anillo vos tenés poder para decir que sí y para decir que no. Con el Señor Jesucristo es no solamente que es, le da un nombre por sobre todo nombre, ¿sí? Sino que lo sienta a su diestra y le dice, vos desde ahora vas a ser la piedra del ángulo, vas a ser aquel que coordine la nueva iglesia que está recién nacidita, ¿sí? Recién nacidita. Y eso es como para ver, porque la palabra de Dios siempre decimos lo mismo. Habla desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Él, habla de su trabajo, habla de todo lo que Él va a hacer. Con lo cual es interesante notar los paralelismos. Él tenía la mansedumbre de Moisés, el coraje y la valentía de David. Él siguió a varios profetas diciendo, wow, mira estos tipos cómo se condujeron para con mi padre. ¿Sí? Con lo cual él tomó ejemplo de José y dijo, wow, esto me va a pasar a mí. O sea que yo voy a pasar las peores, pero vos me vas a exaltar hasta lo sumo. Sí, quédate tranquilo que yo lo voy a hacer. Y eso fue lo que básicamente, digamos, recibimos en la Pascua. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hoy las denominaciones, no voy a decir cuáles, no importa eso, pero se han quedado en la muerte de Jesucristo y su resurrección, pero no han seguido ni han avanzado sobre este tema. Entonces me parece interesante poder ver específicamente esto hoy en este día en el cual sabemos que el Cristo está vivo y que el Cristo es cabeza del ángulo y que el Cristo es la cabeza de la iglesia. Con lo cual, al tener esto claro, decimos, bárbaro, pero ¿y qué onda? ¿Qué hace? ¿Está quieto? ¿Está sentado? ¿Qué hace? ¿A qué le toca jugar a nuestro gran coach? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace él? Bueno, la historia de José revela mucho este tema. ¿Sí? Revela muchísimo este tema de las acciones que tomaría el Mesías prometido una vez que él sea totalmente exaltado. ¿Sí? Con lo cual eso es interesante de considerar y pensar. Ahora bien, vamos adelante con esto. ¿Qué ganó? ¿Sí? O sea, ¿qué ganó y qué ganamos por la entrega a nuestro Señor Jesucristo? Porque esto nos va a dar una mirada diferente en cuanto a quiénes somos, primero en cuanto a quién es Él, digamos, en una autoridad sin límites, y quiénes somos nosotros, también con esa, digamos, autoridad ilimitada. ¿Sí? Porque quiero decirles algo, tenemos una autoridad ilimitada de la cual nosotros tenemos que tomar conciencia de eso, creer en eso y vivir conforme a eso. A él le pasó exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser, yo creo que va a cambiar mucho la mirada, el contexto, va a cambiar el poder que tenemos, vamos a entender a qué estamos jugando, a qué se nos está invitando a jugar, y entender que nadie juega el juego que no quiere jugar. Y que el Señor, Dios, nuestro Padre, todo, Él lo entiende. Si me siguen la idea. O sea, se sienten como identificados en esto de decir, che, mirá, ¿sabes qué? Es real. Siempre hemos llegado hasta la muerte y resurrección. Y sí, y dijimos un montón de cosas más, pero la verdad no seguimos el hilo de qué pasó con él. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hicimos fue agarrarlo y sentarlo. ¿Sí? Pero Dios dijo, no, vos no estás sentado, hermano. A vos te toca trabajar. ¿En qué? En tu cuerpo. Vos te toca trabajar con tus hermanos, que son los que están renaciendo del espíritu, con lo cual, móvete, chiquito, móvete. ¿Sí me siguen la idea? Y de eso se trata. Y no lo digo con antipatía y falta de respeto, lo digo porque entiendo de que Dios debe de ser un Dios amoroso y le debe haber dicho, no, mirá, te toca trabajar. Ahora déjame tranquilo a mí, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, que era que vos vinieras, que la gente creyera, que estuvieras ahí, que, bueno, que hagas tu trabajo en cuanto a lo que estuviste en la tierra, digamos, la idea de morir y resucitar, yo ya lo hice, ahora déjame ser lo que quiero ser, que soy padre de ellos. Y a vos, como hijo mío, como primogénito, te toca reordenar el cuerpo, que es tu iglesia, cuidar a tu iglesia y enseñarle a tu iglesia de qué va la cosa.
¿Les cuadra esto? ¿Les cierra? ¿Les parece interesante o nunca lo vieron? Pónganme ahí en el chat si quieren. Si están de acuerdo, pónganme un 5. Si están en desacuerdo, pónganme un 1. No me voy a ofender por eso, pero quiero que ver si esta introducción los ha llevado digamos, a decir, wow, qué locura, ¿no? Ajá, veo los 5, veo los 5. Me encantan. ¿Saben por qué? Porque hay cosas, por ejemplo, que la palabra de Dios no dice, pero lo deja ver tácitamente. ¿Qué significa esto de ver tácitamente? Que no está escrito, pero lo deja ver, como cuando, por ejemplo, se hablaba del libro de Esther, donde la palabra Dios, Jehová, Yahvé, no aparece en todo el libro, pero sí se deja ver las acciones que Dios tomó para que esta mujer pudiera fortalecerse en él. ¿Sí me siguen? La palabra Dios no aparece en el libro de Esther, en ninguna forma, pero sí aparece el poder en las acciones en ese libro. ¿Sí? Y ahí entonces entendemos de dónde viene la cosa. ¿Viene de parte de Dios la salvación, la solución, todo eso? Sí. ¿Por qué? Porque Dios actuó como entre bambalinas para lograr algo, para que Esther supiera y entendiera que ella tenía una función muy primordial en ese tiempo, en ese momento, y en la vida de lo que llamamos el hilo rojo, que arranca desde Eva, ¿sí?, hasta la llegada del Señor Jesucristo con María. Ese hilo rojo tenía que ver con la sangre del Señor Jesucristo. Todos los patriarcas, todas las personas que estuvieron de las tribus, todos tienen algo en particular con ese hilo rojo. Es decir, hay una cadena en la sangre de la cual esa sangre debería ser preservada. Con lo cual, al ser preservada, o sea, digamos, para no volvernos locos o extendernos mucho, imagínense esto. ¿A qué punto debía ser preservado este hilo rojo? ¿Sí? Que Noé halló gracia delante de Dios y dice la palabra de Dios de que él no había contaminación en su sangre, es decir, no había, digamos, ninguna de las personas hasta Noé se había contagiado, por así decirlo, con el tema de los ángeles y el nacimiento de estos gigantes que no fueron otra cosa más que los nefilim. Si Moisés hubiera tenido en su cadena digamos, de sanguínea algún nefilín o algo que no tuviera como esa sangre limpia, ¿sí? No habría Mesías, ¿sí? Así que fíjense cómo Dios cubrió hasta eso como algo puntual, ¿sí? Digamos, a mí me encanta la investigación bíblica, adoro la investigación bíblica y poder entender cuando dice, por ejemplo, Noé halló gracia, porque, o sea, halló gracia, pero no creencia. Recién empezó a creer Moisés, Noé, en el momento que realmente vio la agüita y que tapó todo, ¿sí? Y dijo, wow, recién después de ese momento, ¿sí? Dice la palabra de Dios que empezó a haber olor fragante, ¿sí?, en la tierra. Dios sintió olor fragante por primera vez. ¿Está bien? Entonces la idea es poder investigar la palabra de Dios, poder ver de qué se trata y hacia dónde va todo lo que va, para tener, digamos, una mirada con un espectro mucho más amplio y a la hora de tomar decisiones, porque tenemos entendimiento, tenemos claridad y podemos avanzar sobre todo esto, es que nosotros vamos a tener, digamos, confianza a la hora de hablar y de explicar ciertas cosas, confianza a la hora de que estamos entendiendo de qué se trata. ¿Está bien? Por eso quiero compartir con ustedes esto y espero que podamos ver un aspecto diferente, algo que nos lleve a algo diferente. ¿Está bien? Entonces, vamos con la primera. ¿Qué ganó y qué ganamos por la entrega de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Lo primero dice, en Marcos 16, versículo 19, dice, el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, o sea, con los discípulos, fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Es decir, cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo que iba en su ascensión, ellos lo pudieron ver en vivo y en directo, ver su ascensión en vivo y en directo, ¿sí?
Y dice, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. ¿Se imaginan ustedes decir, wow, yo voy a estar sentadito al lado de Dios? Dios me invitó y me llamó, no, no, mira Juancito, sentate al lado mío, sentate aquí a mi derecha. Eso era lo que el Señor Jesucristo veía, contemplaba y lo sostenía en cuanto a su emocionalidad, en cuanto a la mirada, en cuanto al entendimiento, en cuanto a todo lo que él pensaba. Su mayor baluarte o su mayor recompensa era precisamente esto. Cuando tenía 12 años declaró, ¿no sabéis que tengo que estar en los asuntos de mi padre? ¿Sí? En los negocios de mi padre o en los asuntos. Sí, él lo declaraba porque él conocía esto, entendía esto, y él dijo, sí, yo voy con esto. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que él miraba esto de estar sentado a la diestra de Dios, como ser el primogénito. En los tiempos bíblicos, ser el primogénito era un derecho sobre todos los derechos. Él recibía derechos sobre todos los derechos. Y él es el primogénito de esta iglesia que aún no se termina de formar. ¿Sí? Pero que estamos ahí, por todo lo que voy viendo, no nos queda mucho acá en la tierra, ¿sí? Entonces, Jesús dio esto, vio que él iba a estar sentado a la diestra de Dios y se glorió de esto, ¿sí? Dice en Hebreos 12, 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense lo que dice acá, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea que había algo que él veía, sufrió la cruz, o sea, se entregó, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo no ignoraba esto, él no ignoraba que iba a recibir esto por su trabajo amoroso, ¿sí? Pero quiero que vean algo. Puesto los ojos en Jesús significa puesto los ojos en su ejemplo, ¿sí? Y él es autor y consumador de la fe. Si yo les preguntara a ustedes, ¿aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento? Quiero que me digan sí o no. ¿Sí? No, no hay pregunta buena o mala, solamente sí o no. La pregunta es esta. ¿Hubo fe en el Antiguo Testamento? Díganme qué es lo que ven ahí. Si ven, díganme sí o no. Silvia dice sí. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Vamos, tiren, anímense, anímense. Si es que había fe en el Antiguo Testamento. Ajá, dice Emily, sí, dice, claro, sí, sí, claro que había, sí, sí la hubo, dice, perfecto, me encanta, bárbaro, genial. Ahora, les digo una cosita. Vean de vuelta el versículo. Dice, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Si Él es el autor y consumador de la fe, significa que en el Antiguo Testamento, antes de que Él sea el consumador, digamos, el autor y consumador de la fe, ¿qué significa? Que no había fe, había solamente creencia, creían. Pero Dios destacó la forma de Él vivir y hacer las cosas y las llamó fe. ¿Sí? Las llamó fe. En el Antiguo Testamento los desafío a que busquen la palabra fe y aparece 3 veces, y según el contexto, todos significan fidelidad o trabajo o entusiasmo, pero nunca fe. Nunca esta palabra pistis o pisteuos en acción. Nunca. ¿Sí? Vean qué interesante, porque acá tenemos algo que destaca al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, que Él tuvo fe, mientras que los demás tuvieron creencia o creyeron. ¿Sí me siguen la idea? Porque fíjense, si Él es el autor y consumador de esta fe, significa que antes que de Él no había. Gran detalle para destacar, gran detalle.
¿sí? Para destacar. Porque él fue aquel que creyó sin dudar, desde Génesis, desde todo lo que le tocó, el tiempo que le tocó vivir, él, él se paró firme sobre lo que él creía y Dios le dio un galardón que decir, ¿sabes qué? A esto no lo podemos llamar creer, flaco, le tenemos que llamar, le tenemos que llamar fe. Esto es fe, lo tuyo es fe. Y nosotros, ¿saben qué? Les voy a dar un pequeño detalle. Tenemos la fe de Jesucristo. Tenemos la fe de Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Interesante, ¿o no? A ver, voy a ver el chat porque seguramente me están escribiendo mil cosas. Sí, sí, al tener fe resucitado. Sí, sí. Ok. Se nace, se nace el concepto de la fe, claro. Así una fe, wow. Claro, sí, claro claro que tenemos la fe. Claro, Dios destacó la actitud, el camino, la mirada del Señor Jesucristo y lo llamó fe. Y dijo, vos sos el autor y consumador de esto. Y eso es tremendo. ¿Sí? Eso es tremendo. Muy bien, sigamos, porque esto es algo de una de las cosas que el Señor Jesucristo ganó su entrega amorosa. No solo el hecho de, digamos, estar sentado a la diestra de Dios, sino que se destaque su nombre por sobre todo nombre, ¿sí? Que Él sea la cabeza de la iglesia. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Sí? Acá Pedro está hablando con todos los judíos que se habían reunido, con toda la gente que se había reunido, y les está mostrando a quién mataron. ¿Sí? Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, ustedes que lo tenían como alguien simple y común, Dios dijo, muchachos, ustedes mataron a aquel que Dios había enviado para salvarlos. ¿Sí? Vean otro hecho destacado acá, de lo que ganó el Señor Jesucristo, de ser reprobado por los hombres, ¿sí? Pero totalmente aprobado por Dios en todo orden y sentido. Y eso causa realmente el mirar y decir, el gozo puesto delante de él era muy grande, ¿sí? Era muy grande. ¿Sí? Me siguen un poquito la idea. Porque si nosotros entendemos esto, vamos a entender después lo que nos tocó a nosotros por su trabajo. ¿Sí? Porque esto es muy grande para manejarlo. Pero yo sé que ustedes como coaches espirituales que estudian todo esto, lo van a poder ver en la medida en que se relajen, pongan a un costado sus creencias, metan la cabeza en el libro y puedan ver esto que es realmente increíble. ¿Sí? Es realmente, digo increíble, yo lo creo, pero digo es increíble como un modismo, como una forma de decir algo, ¿está bien? Entonces, Jesucristo reprobado por los hombres, pero él tenía claro que Dios jamás lo iba a reprobar, jamás. Y así pasó. Dios lo puso por cabeza, ¿está bien? Entonces, Jesucristo pasó a ser la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es la piedra angular, en donde está apoyado todo el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Jesucristo puso el fundamento de cómo deberían ser las cosas. Y nosotros, como cristianos, debemos mirarlo a Él, ¿sí? Y ver cómo Él hizo las cosas para que nosotros también obtengamos los beneficios, ¿sí? Para que nosotros también tengamos la capacidad de entender, de saber y de avanzar sobre esto. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Dice Efesios 1, 18 y 23, dice, alumbrando, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Epa, ahí dice gloria de su herencia en los santos. Vamos a dejarlo ahí, ahora seguimos con eso. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, ¿sí? Eso es lo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo principado, Él está sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, o sea, en este mundo, sino en el siglo venidero, es decir, sino también en el mundo venidero. Y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quieren tener claridad en cuanto a la integridad de la palabra de Dios, en cuanto a lo que se ganó gracias al trabajo de nuestro Señor Jesucristo, los invito a leer Efesios. Los invito a leer Efesios desde el 1 hasta donde dé, a estudiarlo, trabajarlo, palabra por palabra, siéntense, medítenlo, trabajenlo, porque lo que acabamos de ver en este momento es grandísimo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este es Dios alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, porque Él quiere que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos llamó, y las riquezas de su gloria, y la herencia que vamos a recibir por ser santos y por el trabajo amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es decir, Dios con su poder, ¿sí?, le dijo, tranquilo, que vos al tercer día te vas a levantar. Y Jesucristo se murió pensando y creyendo eso, ¿sí? Con lo cual, por eso la resurrección se hizo, ¿sí? Resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, por semejante creencia, por semejante fe, dijo, vos sos mi hijo amado, en quien tengo complacencia y vos vas a estar sentado a mi diestra, ¿sí? Y le dio algo que es tremendo, poder por sobre todo principado, por sobre toda autoridad, poder y señorío, ¿sí? Sobre todo nombre que se nombra, no hay nombre que, o sea, fíjense leyendo esto, el Señor Jesucristo, pensando en esto, ¿cómo no iba a estar confiado? ¿Cómo no iba a estar tranquilo? Ahora bien, dice, y sometió, el versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, es decir, a nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que como así Jesucristo se asió de la mano de Dios, ¿sí?, nosotros debemos asirnos de la mano del Señor Jesucristo, para que cuando Él imparta poder, nosotros tengamos poder. Para cuando Él diga, muchachos, avancen sobre esto, vamos a avanzar sobre una promesa que Dios nos dio a nosotros también. ¿Sí me siguen la idea de esto? Esto es tremendo. Entonces, el Señor Jesucristo no solo ganó la posibilidad de ser la cabeza de la iglesia, sino también de darle poder a su iglesia, para que esa iglesia sea poderosa, esté fortalecida, esté constantemente entendiendo que no somos huérfanos en todo lo que hacemos, así como el Señor Jesucristo no fue dejado huérfano en el momento que Él tenía que morir allá en el Calvario. ¿Lo pueden ver a esto? ¿Les parece interesante, che? ¿Lo ven bien o cómo lo ven? ¿O los estoy confundiendo? Dígame, si los estoy confundiendo, póngame un 1. Si les estoy dando algo interesante como para pensar, reflexionar y trabajar, póngame un 5. Ah, bueno, estás medio confundido, Gabriel. Me encanta, 1 y 5. No, es que son cosas que hay que trabajar, que hay que ver. Y me encanta, Gabriel, que seas, digamos, claro en esto. Nicole, bárbaro, perfecto. Si no me están entendiendo, esto es tremendo. Porque a esto nos han llamado, a investigar la palabra de Dios, ¿sí? Ah, gracias, Álvaro, gracias. Qué bueno que eso esté pasando, ¿sí?
Eso es lo bueno que esté pasando. Que no mastiquemos, digamos, que no nos den la papita masticadita, sino más bien que también nos den la posibilidad de avanzar sobre esto. Dice, hay que desmenuzar la palabra, claro que sí. El concepto de la iglesia, claro, sí, sí, sí. Hay que entender, hay que trabajar. Y saben que hay una promesa dada por Dios, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él va a dar mucho más abundante. ¿Sí? Lo que estamos viendo, básicamente, y no me estoy jactando de esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con sabiduría de Dios, tiene que ver con algo que ustedes están buscando, porque si no, Dios no sería capaz de darles esto. ¿Sí me siguen la idea? Cuando a ustedes se les abre el entendimiento a algo, y ese algo es algo nuevo para ustedes, o que ya lo habían escuchado anteriormente, pero les hizo el clic en la cabeza, es porque Dios no los dejó huérfanos en esto. Al no dejarlos huérfanos en esto, les da el entendimiento que ustedes están necesitando, ¿sí? Porque hay cosas que nosotros necesitamos entender, chicos. Yo todo esto que ven acá, ¿sí? También necesito entenderlo. Lo trabajo, lo estudio, lo vivo, porque digo, wow, no puede ser que Jesucristo haya andado de tal... O sea, por eso entiendo que él volaba en el aire. Por eso entiendo que él anduvo como anduvo. Porque él entendía todo. ¡Ay, se me pone la piel de gallina! Porque él, digamos, ando esto, lo vivía y lo tomaba como algo que era real para él, que no era algo irreal, que era algo que no solamente tenía la promesa de Dios, sino que a su vez, desde el punto de Dios, todo esto era practicable. ¿Sí? Y estas son algunas de las cosas que él ganó. En el momento que él dijo, yo quiero esto. En el momento que él dijo sí. ¿Sí? En el momento que se lo invitó, por así decirlo, a un juego, él dijo, yo quiero jugar. Ahora bien, si Él es la cabeza del ángulo, si Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, ¿ustedes creen que Él no se va a ocupar de nosotros, de nuestro entendimiento, de todo lo que nosotros debemos saber como líderes cristianos, para no solamente liderarnos a nosotros mismos, sino a su vez liderar a otro grupo de hermanos en Cristo, de gente que quiera entender, que quiera trabajar todo esto? Yo estoy seguro que sí. Pero ¿qué nos está faltando a nosotros? Qué es lo que nos falta para llegar a ese lugar? ¿Sí? Y yo creo que tiene que ver un poquito con nuestro entendimiento. Porque se nos ha enseñado hasta donde se sabía. Es decir, Jesucristo sí sufrió y lo vemos en la película La Pasión de Cristo, se lo ve muy claro, que el sufrimiento, todo ello, pero no se habla de qué pasó después de la resurrección. No se habla de que él le pusieron un nombre que es por sobre todo nombre. No se habla de que él tiene el poder por sobre todo reino que se levante. ¿Sí? No se habla de la autoridad que le fue dado, de su señorío, de ser el Señor. No se habla de eso. Se habla solamente de, bueno, mira, sí, murió y resucitó y wow, qué bueno. Pero nos quedamos cortos en la historia. Y cuando nos quedamos cortos, nos falta entendimiento. Y al faltarnos entendimiento, nuestra creencia fluctúa. Y al fluctuar nuestra creencia, no estamos parados en tierra firme, sino que estamos de todo viento de doctrina. ¿Sí? Y el Señor dice ahí, fíjense en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios siempre busca alumbrar los ojos del entendimiento. El trabajo del Señor, como nuestro trabajo, no es en vano. Como no lo fue para Él, para nosotros también no lo va a hacer. ¿Sí? Eso es interesante. Y eso es para tomar en cuenta y en consideración. ¿Sí? Ahora bien, Él es el sumo sacerdote. Hoy, mientras los judíos están dándole al sumo sacerdote el cordero pascual, Él siendo el cordero pascual, se entregó, como dice ahí, por tanto en el versículo 14, dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sí? Nuestra profesión es entender la palabra de Dios y trabajarla y vivirla. Porque no tenemos un sumo sacerdote, este Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean qué interesante. Nosotros no solamente tenemos un hombre que fue el sumo sacerdote, sino que a su vez él nos mira y dice, tranquilos muchachos, yo ya pagué, yo ya avancé sobre todo esto, yo gané todo esto. Todo lo que ustedes están padeciendo, confíen en mí, vean, mírenme, avancen sobre lo que les digo y van a ver que ahí está el oportuno socorro. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Sí? Mi paso os dejo, mi paso os doy, pero no la doy como el mundo la da. Vean todas las cosas que ganó el Señor Jesucristo. Y Él para declarar, para hacer semejante declaración, Él tenía que tener claro de que era real y de que era verdad. Si no, Él jamás declararía semejante cosa. Cuando hablamos de conversaciones, cuando hablamos de declaraciones, cuando hablamos de lo que se dice y lo que no se dice, debemos prestarle suma atención, porque dice acá, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Sí? Este sumo sacerdote, además, es nuestro abogado defensor, aquel que en el momento de que las papas queman, ¿sí? Él dice, no te preocupes, que yo pagué por esas papas. Así que tranquilo, yo te perdono y vamos para adelante. Olvídate de todo, que yo estoy con vos hasta el fin del mundo. Vean qué interesante. Ese es el Señor que tenemos. Ese es el Señor que trabajó y ganó todo lo que ganó y se le dio lo que se le dio. ¿Sí? Y no es cualquiera. ¿Sí? No es cualquiera. ¿Sí me siguen la idea? Entonces, la idea es poder entender todas estas cosas para empezar a mirar al Señor Jesucristo y decir, opa, mirá vos lo que ganó Él, mirá vos lo que nos dio, mirá hacia dónde nos llevó. ¿Cuál es la idea de entender todo esto? ¿Sí? Que en su sacrificio puesto en la cruz, ¿sí? Solamente señala su derrota. ¿Sí? El sacrificio en la cruz solo señala un hombre colgado. Pero él muere y resucita, y ahí es donde empieza la magia de todo esto, por así decirlo. Ahí es donde empieza realmente la vida. Ahí es donde por primera vez en la historia de la humanidad nace una nueva civilización de cuerpo, alma y espíritu. Antes de la resurrección de Jesucristo y habiendo dado dones a los hombres podían tener Espíritu Santo sobre él. Ahora pueden tenerlo dentro de nosotros. Esas otras cosas de que el Señor Jesucristo ganó en su entrega amorosa. ¿Sí? El hecho de que ya el hombre pueda tener Espíritu Santo dentro de él y no solamente sobre él, ¿sí? Sobre él. Y eso es otra cosa más que interesante que la vamos a ver más adelante cuando hablemos de qué fue lo que recibimos con el don de Espíritu Santo y qué pasó ahí, ¿sí? Entonces, sigamos avanzando en esto porque me parece que ya tenemos algo muy claro. No sé, díganme ustedes, pero me parece que tenemos algo muy claro de que la muerte de Jesucristo, primero que no fue en vano, segundo, que digamos que pagó un precio, pero ese precio que pagó le fue, pero recontra, hiper, mega recompensado a él. ¿Sí? ¿Tienen claro esto? ¿Lo pueden ver? ¿Lo podemos ver? Digamos, pónganme un 5 si pudieron ver que realmente el trabajo de él no fue en vano. Que el trabajo de él lo llevó a un estado de decir, wow, tengo algo muy fuerte. Llegué a una posición de la cual realmente es envidiable. Por así decirlo, ¿no? Es una cuestión envidiable. Y de que él no solamente, por así decirlo, le tocó humillarse, morirse y despertarse, sino que a su vez dijo, pero che, ¿qué más hay? Porque yo quiero seguir con esto me gustó. Bueno, dale, entonces vos sos la cabeza de la iglesia. Comenzá a trabajar con tus hermanos y enseñales quién soy yo, que soy tu Dios. ¿Sí? Mostrarles mi amor, mostrarles todo lo que yo tengo para darles a ellos. ¿Sí?
Y él dijo, uy, genial, dale, vamos para adelante. ¿Por dónde empiezo? No, ya empezaste. Habiendo resucitado y mostrándote a tus discípulos, ya empezaste. Ya les cambiaste la cabeza. Ya tienen otra mentalidad. Ahora apoyalos, acompañalos. Deciles, hablales, no los dejes. ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo dijo, yo no los dejo. Jamás lo voy a hacer. De eso se trata. ¿Sí? Si nosotros podemos entender esto, podemos entender la segunda parte de esto, y que tiene que ver con qué nos pasó a nosotros, ¿sí? O sea, ¿qué ganamos nosotros? ¿Qué recibimos por su entrega amorosa? Porque Él recibió, y por así decirlo, por, por necesidad, digamos, porque necesitamos todas estas herramientas para poder trabajarlas, y a su vez, por decantación, por entrega amorosa, porque Dios es maravilloso, ¿sí? Porque Dios es lo máximo que nos puede pasar en la vida, nos dio algo, nos dio cosas, ¿sí? ¿Qué ganamos nosotros por la entrega de Él? Y acá vamos, ¿sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, según dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y estar en Cristo es estar en comunión con Él, en una común unión. Es decir, yo creo Romanos 10:9-10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás hecho salvo. ¿Sí? Serás salvo. Esa palabra salvo es la palabra soso, que significa salvo espiritualmente. Ahora bien, hay una diferencia entre el estado y lo que es la comunión. El estado es de salvación, pero la comunión es algo permanente. Es decir, tengo que estar de acuerdo con Él y vivir como Él vivió para decir yo estoy en comunión con Él. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno cree en Cristo, cree en la resurrección, cree en todo esto, nueva criatura es. ¿Por qué es nueva criatura? Porque comienza a tener la mente de Cristo, comienza a alinearse con Él, comienza a entender todo lo que tiene que ver con lo que Él hizo, con lo que Él trabajó. Entonces, ya no se pelea, sino que avanzan y ponen la misma mirada en aquellas cosas que Dios dijo. ¿Sí? Nueva criatura es significa que es nueva criatura porque su parte espiritual está llena. Pasó a ser hijo de Dios. Y segundo, porque busca tener comunión con aquel que lo llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. ¿Sí? Todo lo que tenía que ver con el pecado, todo lo que tenía que ver, o sea, con el pecado original, todo lo que yo haya hecho hasta ese momento y renací del Espíritu de Dios, todo eso pasó. Todo es borrón y cuenta nueva. Arranco con mis nuevos pecados, porque no, eso no se pierde, arranco con mis nuevos pecados, mis nuevas cosas, mis nuevas creencias, mi nueva forma de pensar y mi nuevo estilo de vida. ¿Sí? Aunque las cosas viejas ya hayan pasado. Aquí son todas hechas nuevas. ¿Saben por qué? Porque nuestra mirada cambia, nuestro observador cambia, ¿sí? Nuestra mirada en cuanto a quiénes somos también cambia, porque pasamos de ser de hijos de ira, como dice Efesios, a hijos de Dios. Y si nosotros nos ponemos a trabajar específicamente en esto de ser hijos de Dios, nos vamos a dar cuenta, o por lo menos en algo nos estamos dando cuenta, de que tenemos responsabilidades y privilegios que antes no teníamos. Pero por haber creído en esto, nosotros, nuestra mirada, nuestro contexto, nuestras habilidades y las herramientas que recibimos por su trabajo amoroso cambian totalmente. ¿Está bien? Voy a ver el chat. Voy a ver el chat, a ver qué está pasando. ¿Sí? Claro. Nuevas vestiduras, claro. Renacemos espiritualmente. ¿Sí? Todo esto afecta nuestra vida espiritual. Y si nosotros nos empezamos a enganchar en entender qué pasó, quiénes somos, por medio de esta vida espiritual que hemos adquirido, lo que va a suceder es que nos vamos a enamorar del Dios y del Señor Jesucristo, porque nos han dado muchísimas cosas, de las cuales nos toca, obviamente, investigar, estudiar y llevar adelante. Por eso somos nueva criatura.
¿sí? Porque nuestra mirada cambia. Antes éramos personas totalmente derrotadas, ahora no. Pero tenemos que creer en esto. Debemos entender esto. Y en el momento que nosotros lo entendemos, podemos salir adelante. ¿Está bien? A ver, esperen que me quede. Acá está. Acá está. Primera de Corintios 1:3 dice, más por él estáis vosotros. Esperen que se mezcló todo. Dice, más por él estáis más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Dios nos ha hecho por medio del trabajo amoroso del Señor Jesucristo, según 1 Corintios 1:30, más por Cristo, estáis más por Dios, porque Dios nos invitó a esto, estáis vosotros más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa sabiduría? Que nosotros tenemos la posibilidad de entender quién es el Señor Jesucristo, ¿sí? En el conocimiento de Él. La sabiduría que Dios nos ha dado es para que nosotros entendamos todo el trabajo que se hizo en la redención del Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es la sabiduría, ¿sí? Nos has hecho sabiduría, ¿sí? Justificación, justicia, somos justos delante de Dios, ¿sí? ¿Qué es la justicia? La justicia es la justificación dada por Dios mediante la cual una persona está ante Dios sin ninguna conciencia de pecado, culpa o condenación. Vuelvo a reiterarlo, porque si nosotros entendemos esto, nuestra mirada en cuanto a quiénes somos va a cambiar mucho. Nosotros tenemos la justicia de Dios. Y esta justicia, ¿sí?, es la justificación dada por Dios mediante la cual una persona, o sea, yo, puedo estar ante Dios sin ninguna conciencia de pecado, culpa o condenación. Porque el pecado, ¿sí?, viene del diablo. La culpa viene del diablo y la condenación viene del diablo. Y Dios nos ha dado su justicia por medio del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual, vean en dónde están parados. Vean en dónde estamos parados. Si eso no los lleva a cambiar la mirada, estamos al horno con papitas pae. Primero entendemos quién es Él. Segundo, entendemos que tenemos su justicia. Tercero, santificación. Y cuando habla de esta santificación es que nosotros somos puestos aparte. ¿Qué significa esto de poner un puesto aparte? Es decir, este es mi hijo, listo, está anotado en el libro de la vida. Al estar anotado en el libro de la vida, nosotros recibimos la santidad espiritualmente de ellos. ¿No es tremendo eso? Eso es lo que se ganó para nosotros, ¿eh? Y es solamente una parte. Y dice redención, pago del pecado original, pago de lo que Adán perdió en su momento. Esa conexión con Dios, eso es estar con Él, eso de vivir en un lugar donde realmente las cosas fluían, ¿sí? Y de estar muertos en delitos y pecados. Eso es lo que pagó el Señor Jesucristo. O sea, tener la sabiduría de Dios en cuanto a todo lo que se trabajó y se hizo, ¿sí? Estar justificados por Él, ser santos. Puede que ustedes no se vean como tales, pero la palabra de Dios dice que cuando yo creo Romanos 10:9-10, yo soy santo. ¿Saben qué? Si no me creen esto, quiero decirles algo. Yo no escribí el libro, ¿sí? Y al no escribir el libro, les puedo asegurar que si está escrito es porque Él quiso que esté escrito así, ¿sí? Cuando Dios dice que no estamos santificados, quiero decirles una cosa, somos santos. Y cuando dice que tenemos la redención de todos los pecados, quiere decir que Dios nos ha redimido de este gran pecado de estar muerto en delito y pecado.
¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo pueden ver esto? ¿Cómo ven esto? ¿Sí? ¿Lo ven totalmente revolucionario? ¿Lo ven como algo que digo, wow, no puede ser? O sea, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué yo me estuve condenando por tanta cosa? ¿O por qué yo, pará, honremos el trabajo del flaco? O sea, honremos el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, confiando en que esto es verdad. ¿Sí me siguen la idea? O sea, empecemos a estimarnos como Él nos estimó. ¿Saben por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no habla de la tierra, habla de la gente del mundo. Que dio a su amado Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida para siempre. Y dentro de tener esta vida para siempre están todos estos regalitos que estamos viendo hoy. ¿Cómo no nos va a cambiar la mirada? ¿Cómo no vamos a ser líderes que creen y se fortalecen en aquello que Dios nos dio? Tiene que cambiar la mirada, tiene que haber un despertar, tiene que haber algo que los lleve a tomar decisiones y decir, no, pará, que yo soy hijo de Dios y con poder. Yo soy santo delante de Dios, loco. Yo fui redimido de todo el pecado original. Dios me dio sabiduría. Yo soy justo delante de Él. Eso es revolucionario. Puede que no te creas justo, pero si Dios lo dice, eso lo decide. Y como les dije, yo no escribí el libro, lo escribió Él. Así que si se van a pelear con alguien, peleense con Él, no conmigo, dale. Porque lo dijo Él, yo solamente se los estoy diciendo. Claro que sí, Milena. Debemos honrar a Dios con cada una de nuestras acciones. Pero ¿de qué forma podés honrarlo si desconoces todas estas posibilidades que tenés? De ser santo, ¿sí? Vos honrás a Dios siendo santa porque lo sos. ¿Sí me seguís? Pero si no entendés esto, este derecho te es arrebatado. Cuando nosotros no entendemos, ¿sí?, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, su redención, ¿sí?, lo que sucede es que todos esos derechos de filiación que tenemos no son arrebatados, ¿sí? No son arrebatados. Claro, sí, claro que siempre pensaste que fueras digna de Dios, y me encanta eso. Pero también, en cuanto estamos limitando a Dios por desconocer esto. Eso es lo que quiero decirte. Eso es lo que quiero decirte. ¿Sí? ¿Sí? Sigamos. Segunda Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A ver, y acá quiero que sean honestos. Acá quiero que sean, pero totalmente honestos conmigo. Pero, o sea, pido honestidad porque también es revolucionario. ¿Cuántos de ustedes entienden que son embajadores en la tierra en nombre de Cristo? ¿Cuántos de ustedes? Dígame, pónganme un 5 si se creen embajadores. Si no, no. Bien, yo 5 yo o 5. ¿Sí? Ahora bien, un embajador digamos, el embajador de Colombia, perdón, el embajador de Argentina en Colombia, él tiene autoridad. Tiene autoridad sobre toda la autoridad que le dio el país de Argentina para estar acá en Colombia. Si vos sos argentino y te refugias por X motivo dentro de la embajada argentina, la policía, el ejército, ni siquiera el presidente de Colombia puede entrar sin autorización. ¿Saben por qué? Porque ese pedazo de tierra que está ahí, que es la embajada argentina, eso es Argentina, no es Colombia. Y las leyes no entran en esto. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y todo lo que la ley de Cristo diga, todo lo que, digamos, como embajador, esta ley de Cristo, por así decirlo, dice que yo soy más que vencedor, soy todopoderoso, todas mis necesidades van a ser suplidas. Todo esto, ¿sí? Todo
todo esto, Dios nos lo ha dado específicamente. Nosotros, cuando digamos que somos embajadores, es porque tenemos la autoridad dada al embajador máximo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende esto? ¿Puedes entender la dimensión que tenés por el trabajo de Él? ¿Sí me siguen la idea? ¿Pueden ver que siendo embajadores, la ley de Dios, la ley del Señor Jesucristo dada a la iglesia, los ampara? Que todo esto nos ampara a nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Somos embajadores en nombre de Cristo acá en la tierra. Bueno, debemos actuar como embajadores, pero para actuar como embajadores tenemos que entender cuál es la jurisprudencia a la cual nosotros nos debemos apegar, cuáles son las leyes, ¿sí? Básicamente, la ley del amor y con eso estamos hechos, ¿sí? Fíjense que dice, somos colaboradores de Dios. ¿Alguna vez se imaginaron eso? 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? Acá Pablo estaba diciendo que él era un colaborador, él había trabajado la palabra, había enseñado la palabra y que ellos eran el fruto de ese trabajo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo. Porque cuando la palabra de Dios dice de nosotros en cuanto a Pablo, también lo dice en cuanto a nosotros mismos. O sea que nosotros, delante de la ley de Dios, somos sus colaboradores. Ahora, vuelvo a reiterar, ¿creen que Él nos dejaría huérfanos si nosotros ponemos el pecho a las balas, por así decirlo, y empezamos a trabajar y a entender y a concientizarnos y a creer y a confiar en el poder de Dios? Claro que no. Claro que no. ¿Sí? Pero si nosotros no entendemos que somos colaboradores de Él, esto nos va a ser arrebatado. ¿Y saben quién es responsable de entender y conocer esto? Nosotros. Nosotros. Con lo cual los invito a ver estas cosas, a reestudiar todo lo que estamos viendo hoy, porque de verdad hay cosas que nos están siendo arrebatadas por desconocimiento. Muchas de las cosas que estamos sufriendo hoy en día pasan por desconocimiento, ¿sí? Pasan por desconocimiento. Y no le echen la culpa al adversario. ¿Saben por qué? Porque es responsabilidad nuestra. Tenemos que hacernos cargo de cuánto nosotros metemos la cabeza en el libro para entender cuáles son nuestros derechos de filiación, cuáles son nuestros derechos como hijos dentro de la iglesia. Por ejemplo, si yo tuviera hijos, estoy con mi esposa y estamos con los dos niños gozarían de todos los privilegios de vivir en nuestra casa, porque son sus derechos, de ir a la nevera, a la heladera, como le llaman, abrir la puerta, agarrar el dulce de leche, y todo esto es así, ¿sí? Eso es, dice Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Claro que sí. Si los niños que viven en esta casa no conocen sus derechos legales, ellos les podemos decir, no, miren, ustedes se pueden mover en este rinconcito y quedarse así. A nosotros nos pasa lo mismo cuando no entendemos qué es lo que ganó el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Está bien? Porque dice la palabra ahí en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Sí? Wow. Somos colaboradores de Dios. Eso es increíble, pero si Él lo dice, eso lo decide. Está bien. Fíjense lo que dice acá. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, según está declarado en 2 Corintios 5:18. ¿Qué significa esto? Que no solamente nos salvó, nos resucitó, nos dio poder, nos llamó embajadores, nos santificó, nos justificó, tenemos su justicia, tenemos un montón de cosas, pero no solamente esto,
sino que nos dio la posibilidad de hablar por Él para que la gente se reconcilie con Él, para que goce de estos privilegios que nosotros estamos gozando. Tremendo llamamiento. Debemos cambiar la mirada. Debemos empezar a mirar como Él nos mira. Y al mirar como Él nos mira, vamos a tener un nivel muchísimo más amplio y más grande de quiénes somos. Si no, vamos a estar siendo arrebatados todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y saben qué? Cuando Dios nos encontremos con Él cara a cara, Él nos va a decir, pero Dios, yo le voy a decir, pero Dios, ¿por qué no me salvaste en esto? ¿Cómo que no te salvé? Flaco. Yo te di un poder, pero más grande que no podía. O sea, el que dijiste no fuiste vos. ¿Sí? Si vos te recibiste de ingeniero, vas a trabajar de ingeniero, pero no me digas que no te di. Yo te recibí como mi hijo y vos tenés todos los derechos filiales como hijo. Entonces, media pila, estudialos, trabajalos, entendelos. Yo voy a estar ahí para ayudarte, para que cambies tu mirada, para que tu contexto sea diferente y para que cuando hables con la autoridad que yo te di, porque yo te dije a vos que eras mi embajador. Tremendo, ¿no, Álvaro? Es para considerar estas cosas, ¿sí? Es para considerarlas, para trabajarlas y para que cuando te encuentres en un conflicto digas, yo soy colaborador de Dios, yo soy un embajador, yo tengo su justicia. Che, ¿qué involucra su justicia? Porque ahí me quedé. Si yo entiendo, yo puedo manejar las situaciones, puedo gestionarlas de la mejor manera, como el Señor Jesucristo en su momento la gestionaba. ¿Sí? Cuando ese hombre se le acercó y lo golpeó, y Jesucristo, ¿qué dijo? Mirá, si dije algo malo, decime. Pero si no, ¿por qué rayos me golpeás? No dijo por qué rayos, pero sí se entiende la idea de decir, a ver, che, pero ¿por qué querés arrebatar mis dones de ministerio? ¿Por qué querés arrebatar quién soy? ¿Por qué querés arrebatarme mi creencia? ¿Cuál es la idea? Vos no sabés con quién te estás metiendo. Te estás metiendo con la niña de los ojos de Dios, cuidado. Nosotros le damos el derecho de que nos arrebaten las cosas o que no nos la arrebaten. Porque eso lo ganó Cristo, ¿eh? Así que honremos esto. Comencemos a honrar, más en estas fiestas de Pascua, donde realmente es un momento de reflexión y de entender, mira, este muchacho entregó la vida por nosotros. Y cuando hablo así, yo realmente, perdónenme si ustedes ven que yo soy medio fuerte para hablar, como por ejemplo llamar a Jesucristo muchacho. Es porque yo manejo una intimidad que a mí me gustaría que nosotros entendamos que podemos manejar esa intimidad con ellos. ¿Sí? Buscar esa intimidad, porque son familia. ¿Sí me entienden? Cuando mi papá vivía, yo no le decía, mire mi señor, tenga bien hacer tal cual cosa, porque y le doy gracias, porque usted... No, yo le decía, papá, tengo hambre, ¿me compras un sándwich? ¿Por qué no hacerlo con el mismo Dios, pero con el respeto en el corazón? Entendiendo que Él es mi Padre y que el Señor Jesucristo es mi hermano mayor. ¿Cómo usted, mira, sabes qué? Perdóname, no te entiendo. Señor Jesucristo, no te entiendo, no entiendo qué pasa acá. ¿Por qué me decís que haga esto? No, no lo entiendo. Ananías lo hizo cuando fue a rescatar a Pablo. ¿Y saben lo que pasó? Él le dio lo que tenía que decir. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer por nosotros? ¿Sí me siguen? Cuando nosotros empezamos a reconocer esto, que podemos tener esta intimidad con ellos van a querer intimidad con nosotros. De eso se trata. Eso es lo que ganamos. Entonces, en estos días de Pascua, que estamos eh, disfrutando de esta Pascua gracias al trabajo de Él, reflexionemos en estas cosas. Cambiemos el observador, ¿sí? Veamos cómo estamos observando lo que estamos viendo y mirando. Cuando cambiamos el observador podemos tener garantía de que en el momento en que empezamos a observar desde el cristal con que ellos miden las cosas, nuestra vida va a transformarse. De eso tengan por seguro.
¿sí? Eso tengo por seguro. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Toda esta finalidad de lo que estamos viendo ahora, tanto de lo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo para ser el Mesías, tanto de lo que nosotros tenemos que hacer para vivir como Él vivió y ser sus, digamos, ser sus hermanos reales, bueno, tenemos que entender esto de la palabra de Dios. Tenemos que llegar a tal unidad en la creencia, en la fe, en la pistis y en el conocimiento, o sea, entender, ¿sí? En el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a uno que se jugó por nosotros, ¿sí? Dice ahí don Ramón, me encanta don Ramón, esa cara maravillosa. Jesús pagó todas mis deudas y esto también lo recibimos por él, ¿sí? Y dice Colosenses 2, 13 y 14, dice, y a vosotros, a nosotros, ahí pone tu nombre, y a mí, Juan Ignacio, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Saben qué significa esto? Que cuando yo le erré a la marca, puedo pararme delante del sinsentido de pecado, culpa o condenación y decirle, papá, perdóname, me equivoqué, le erré, no entendí. O lo entendí pero no lo quise hacer. ¿Sí? Y Él nos va a perdonar. Esa es una de las grandiosidades que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Y acá quiero explicar algo, porque dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué quiero explicar esto? Porque en la antigüedad, en los tiempos del Señor Jesucristo, lo que se hacía, digamos, se ponían puertas de las ciudades cuáles eran los deudores. Es decir, si vos tenías algún tipo de deuda, ¿sí? Cuando llegaban los mercaderes al lugar, lo que hacían era pararse en la puerta y, digamos, como era un lugar grande, gigante, donde estaban todos los deudores, donde estaban todos aquellos que habían pedido créditos y cosas por el estilo y no los pagaron, ¿sí? No los pagaron. Quería agarrar una hojita para mostrárselos mejor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un mercader venía de ciudad en ciudad vendiendo su mercancía, él agarraba y se paraba en la puerta y miraba, fulano de tal es deudor, fulano de tal es deudor, fulano de tal es deudor. Y entonces a ese fulano de tal, él no le vendía ni un solo clavo. ¿Sí? Cuando dice anulando de los decretos, dice anulando el acta de los decretos, se está refiriendo a este papel. Nosotros éramos deudores por culpa de Adán, ¿sí? Y cuando dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, vos estás muerto en delitos y pecados, ¿sí? Él lo que hacía, él lo que hizo fue tomar este acto y hacer esto, doblarlo y clavarlo en la cruz. Porque esto para el alma oriental significaba que ese hombre ya había cancelado su deuda, con lo cual ya no podían leer a quién o qué debía, sino que doblándolo quedaba totalmente en blanco aquello que él quedó como deudor. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Díganme por favor si se entendió este versículo. Ponga, pónganmelo en... Uy, hice cualquier cosa. Espérenme un segundo. Díganme en el chat que si se entendió esta parte del versículo. Es decir, si se entendió la idea que Jesucristo vino, miró los deudores y él dijo, yo voy a pagar la deuda de toda esta gente. Vio mi nombre ahí y dijo, yo voy a pagar la deuda. Con lo cual, él al doblar, digamos, decía acá, Juan Ignacio, al doblar, ya mi deuda quedó totalmente en blanco. Con lo cual, él me limpió de todo, de toda deuda, de toda maldad y de todo lo que se les ocurra decir.
Si me siguen la idea. O sea, esta es una de las cosas que nosotros recibimos gracias a su trabajo. Pero él también recibió un montón de cosas. Ahora, nosotros, por gracia de Dios, que es favor inmerecido, nosotros podemos tener todas estas posibilidades. Nosotros podemos tener todas estas virtudes gracias a su trabajo, a su entrega, con lo cual nos toca honrarlo, con lo cual nos toca empezar a ser un observador diferente y empezar a pensar como él pensó. Porque en el momento que él pagó mi deuda, él dijo, yo tranquilo que yo pago esto y vos quedás saldado. Queda totalmente todo saldado. ¿Está bien? De eso se trata todo este trabajo. ¿Sí? Así que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar ahí, por estar presente. Espero que esto los haya llevado a tomar decisiones diferentes de las que vienen tomando. Porque cuando uno entrega su corazón a Dios y empieza a entender lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, ¿saben lo primero que desaparece de la vida de nosotros? El miedo. Alguna vez alguien me preguntó, digamos, haciendo un examen en mis estudios bíblicos, había una pregunta que decía, ¿cuál es el mayor enemigo del hombre? ¿El miedo, el diablo o Dios? Y la respuesta obvia es el miedo. Porque el miedo es lo que produce que las promesas de Dios no se vean cumplidas. Y que las promesas del diablo sí. ¿Sí me sigue la idea? Así que gracias por estar, gracias a todos los que se quedaron, gracias por escucharme y bueno, y espero que los haya bendecido, que les haya transformado la visión que tenemos en cuanto a todo, ¿sí? Así que Dios los bendiga, yo voy a ya cerrar el aula y bueno, y acá estamos. Dios los bendiga a todos, que estén muy, muy, muy bien y nos vemos dentro de una semana con el entrenamiento sobre neurociencias. Y dentro de 15 días volvemos con Coaching Cristiano. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.